El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 346, votos a favor del candidato 124, votos en contra del candidato 170, abstenciones 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pedro Sánchez fracasa en la primera votación de investidura en su objetivo de convertirse en presidente del Gobierno. A primera hora de la mañana, los señores de Podemos iban a votar que no. Posteriormente cambiaban a la abstención, pero en cualquier caso no le han valido a Pedro Sánchez los 124 votos a favor obtenidos en la Cámara Baja. Partido Socialista, lógicamente, más Partido Regionalista Cántabro, sumaban esos 124 síes. En la abstención encontramos a Podemos, a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco y a Compromís. Y en el no, lo que la izquierda llama el trifachito, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, también Coalición Canaria, Esquerra Republicana y Navarra Suma. Una última hora que hemos conocido es que el Partido Socialista a esta hora de la tarde, 6:01, va a trasladar una última oferta a Podemos. Parece que la cosa se podría desbloquear y el jueves Pedro Sánchez, que recordemos, tan solo necesita más síes que noes, es decir, no le haría falta una mayoría absoluta como en el día de hoy, en la primera votación de investidura, donde hubiera necesitado al menos 176 votos afirmativos, 176 diputados que confiaran en el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. El jueves la película cambia. El jueves tan solo más síes que noes. Es decir, que los partidos que se vayan a la abstención serán cruciales. Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, ha anunciado Rufián, muy preocupado, por cierto, Rufián, una estrategia, la de Esquerra Republicana de Cataluña, muy diferente a la de Junts per Catalunya. Esquerra, en un plano mucho más realista, tratando de ver a corto plazo lo que va a suceder en septiembre-octubre, cuando el Tribunal Supremo dicte la sentencia que juzga a los golpistas del 1 de octubre, Esquerra lo que quiere es estar al lado del Gobierno y conseguir posteriormente los indultos. Por lo tanto, Esquerra va a apoyar a Sánchez cuando haya acuerdo entre Podemos y Partido Socialista. Vamos a ver el momento en el que Abascal, Casado, Rivera decían que no y Pablo Iglesias optaba finalmente por la abstención. Casado, Blanco, Pablo. No. Iglesias, Turrión, Pablo. Abstención. Rivera Díaz, Albert. No. Abascal, Conde, Santiago. No. Ese era el momento en el que veíamos a los principales líderes de la oposición, del resto de partidos: Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Pablo Casado, Albert Rivera. No sabemos, no tenemos la certeza al 100% de si el jueves va a haber gobierno o no, si Sánchez va a salir investido. De momento, la mañana de hoy, escuchamos a Carmen Calvo lamentarse de que de que los señores de Podemos, en el día de ayer, en la apertura del debate, concretamente 20 minutos antes, decía la señora Carmen Calvo, que el partido de Pablo Iglesias había cambiado su postura. Se querían hacer respetar. Si no hay ministros de Podemos en el Gobierno, si no cuentan con nosotros para estar en el Consejo de Ministros, no va a haber apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy el propio candidato fallido en esta investidura decía que tenía ya asumido que va a tener que gobernar con Podemos. Vamos a verlo. Lo que le puedo garantizar es una cosa, o más bien dos. Una de ellas es que, en fin, yo empecé diciendo que no había gobierno de coalición y hoy he asumido que va a haber gobierno de coalición. Entenderá al menos que algo me he movido, que he intentado llegar a un acuerdo. Y en segundo lugar, pues hombre, que ninguna de las políticas del Gobierno de España, como ninguna de las políticas del Gobierno de la Comunidad Valenciana, son decorativas. No lo son. Por tanto, a partir de ahí, pues si dejamos a un lado las diferencias y las descalificaciones sobre las propuestas que se puedan hacer, pues quizá podamos llegar a un acuerdo. Fuera de la Cámara, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, daba a entender, sin nombrar explícitamente a Irene Montero,
Recordemos que el PSOE había vetado a Pablo Iglesias, que en ningún caso el señor Iglesias iba a estar dentro del gobierno. La posibilidad entonces era la de Irene Montero. No la mencionaba, como decimos, no la citaba explícitamente, pero daba a entender que Irene Montero podría ser incluso vicepresidenta, que estaría en el Consejo de Ministros. Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, yo no desvelo nada, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado, porque nosotros no hemos tenido nunca vetos para construir un gobierno de dos partidos. Yo ayer llamé al señor Echenique por la mañana. A las 12 empezaba la investidura, todo el procedimiento parlamentario, y yo le llamé a él para ver antes de las 12 qué se podía responder a la última oferta que hicimos nosotros el día de antes, ya muy entrada la noche, muy avanzada la noche. Es decir, dejamos una última propuesta. Yo le llamé para ver cómo, en fin, qué reacción tenía su grupo parlamentario, y la posición fue volver a empezar desde el principio de 2 días antes, a 20 minutos de empezar el presidente su discurso. Después de la votación, por cierto, una anécdota. Irene Montero no ha estado en la Cámara, su voto ha sido telemático, y como la postura de Podemos a primera hora de la mañana era la del no, el no es no, que diría Sánchez no hace tanto tiempo, Podemos, con el transcurso de las horas, según avanzaba la mañana, cambiaba de postura del no a la abstención, pero como Irene Montero, su voto telemático era recogido por la mañana, su voto ha sido el de no. O sea que todos los diputados de Podemos, de Unidas Podemos, han optado por la abstención, exceptuando a Irene Montero, la portavoz de esta formación en el Congreso. Yone Belarra, después de esa votación fallida para Pedro Sánchez, decía lo siguiente. A todo lo que hemos planteado, el Partido Socialista ha dicho que no, y solo hemos escuchado excusa tras excusa. Se está acabando el tiempo, creo que todo el mundo lo sabe, y ese tiempo que se está terminando obliga al Partido Socialista a moverse. Espero que sea pronto, porque nosotras hemos dado, creo, todos los pasos necesarios para construir ese gobierno de coalición, y hasta el momento ellos no se han movido absolutamente nada. Creo que ha quedado claro en la sesión de hoy, y esperamos que de aquí al jueves haya movimientos. El último gesto que hemos hecho, ya digo, el de esa abstención, para seguir facilitando las negociaciones como hemos hecho en estos últimos 2 meses. Joan Baldoví, de Compromís. Recordemos, pongamos las cosas en su sitio. Compromís y el PSOE van de la mano en la Comunidad Valenciana. Pues el señor Baldoví, esta mañana en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, le ha dicho a Sánchez que una repetición electoral sería su tumba. Y este es un mensaje que dentro del PSOE no se lo creen, porque todas las encuestas que le va ofreciendo el señor Tezanos, del CIS, indican que en caso de que tuviésemos que ir a votar otra vez más los españoles el 10 de noviembre, el Partido Socialista subiría en escaños, obtendría un mejor resultado. Pues esta es la advertencia que le ha hecho Baldoví. No sabemos si Sánchez ha tomado nota. Quiere liderar una verdadera banda de música, una banda de música valenciana. Podemos tocar juntos muchas piezas, piezas que harán felices a mucha gente en este país. Y una humilde recomendación antes de irme. Cuídese de los idus de noviembre, señor Sánchez, porque su victoria puede ser pírrica, pero puede ser la tumba definitiva de un gobierno progresista. Puede ser su tumba. Nuestra mano sigue abierta. Muévase. Y minutos después de conocer el resultado de la votación, recordemos, Pedro Sánchez no ha sido investido presidente del gobierno en el día de hoy, solo ha obtenido el apoyo de los diputados de su partido y también el único diputado que tiene en la Cámara Baja, el Partido Regionalista Cántabro. Después de este fracaso de Sánchez, que ojo, pongamos la cosa en contexto, en su justa medida no es tanto el fracaso de Sánchez. No va a ser tan grande porque Sánchez tiene la sartén por el mango. Si el jueves no es investido presidente, podrá hacerlo el 23 de septiembre, que ya sería el match ball, la última oportunidad que el líder socialista tendría para llegar al Palacio de la Moncloa. La otra vía, que hay quienes dicen que desde el principio Sánchez ha estado jugando
y lo va a seguir haciendo, a una repetición electoral, que se está riendo de Podemos, que en el fondo no quiere, bajo ninguna circunstancia, y esto es cierto, meter a ningún ministro de Podemos en el Ejecutivo, que gobierno monocolor del PSOE o nada. En la acera de enfrente, el señor Iglesias lo que está diciendo es que usted, si quiere nuestros 42 diputados, nuestros 42 votos afirmativos, va a tener que contar con nosotros, no solamente asumiendo parte de nuestro programa, va a tener que meter en el Consejo de Ministros a gente de Podemos. Y eso de la gente, quien está liderando ese grupo es Irene Montero. Bueno, pues mañana el Partido Socialista convoca una junta extraordinaria. ¿Para qué? Pues para analizar lógicamente el pacto con Podemos. Hace unos minutos les informábamos de que el Partido Socialista ya ha trasladado a Pablo Iglesias, a los señores de Podemos, la última oferta para formar gobierno este jueves en la segunda votación de investidura. Mañana esa ejecutiva del Partido Socialista, ejecutiva extraordinaria, con Ábalos y Sánchez a la cabeza, analizarán minuciosamente hasta qué punto el Partido Socialista puede ceder ante Podemos. No es ningún secreto que nadie en el PSOE quiere dentro del Ejecutivo a los señores de Podemos, pero parece, tal y como están transcurriendo los acontecimientos, que no va a tener otra opción, a no ser que Pablo Iglesias doble la rodilla al final, cosa que no parece de momento posible. Pues tendrán que contar, quieran o no, con los señores de Podemos. Gabriel Rufián esta mañana, bastante triste y enfadado, el portavoz de Esquerra Republicana, dijo desde un principio que él se sumaría al pacto de Podemos con el PSOE, pero si ese pacto no estaba cerrado, que Esquerra no iba a votar que sí. Vamos a verlo. Es irresponsable y negligente. Fue usted un irresponsable y un negligente ayer. Y, desgraciadamente, o es usted un irresponsable o usted quiere ir a elecciones y no sé qué es peor. Como dice Isabel García Pagán en un magnífico artículo hoy en La Vanguardia, los elefantes que usted hoy ignoró, que usted ayer ignoró, somos manada. Y debería hacer una reflexión. Quim Torra no ha estado presente en esa votación en el Congreso de los Diputados, pero sí se ha sentido aludido y ha respondido a través de las redes sociales, de Twitter, con el siguiente mensaje. Este no es el mensaje del presidente de la Generalidad, Quim Torra, cuando se sentía aludido durante la sesión, el debate que se celebraba en el día de ayer y hoy la votación que tenía lugar sobre las 2 de la tarde. Aún no está ese mensaje, lo veremos posteriormente cuando tengamos el tuit del señor Torra, pero venía a decir que lo volverán a intentar. Yo creo que ya sobran las palabras y la interpretación no puede ser otra que la del 1 de octubre. Hay que viajar al 1 de octubre de 2017, hay que viajar en el tiempo. Cuando se dice el señor Torra que lo volverán a intentar, lógicamente se está refiriendo a la proclamación de la República Catalana y previamente, quién sabe, a la convocatoria del referéndum. Entiendo que si proclaman la República es porque previamente convocan una consulta. Vamos a ver ahora la intervención de Laura Borràs, de Junts per Catalunya, el partido precisamente del señor Torra. Pero usted, señor Sánchez, ha explicado públicamente, además, que necesita un vicepresidente que no hable de presos políticos. Lo que debería necesitar es que en este Estado que pretende gobernar no hubiera presos políticos, porque lo son. Son presos políticos, sino como denomina demócratas elegidos por las urnas, encarcelados desde hace 2 años y esperando una sentencia por unos delitos que ni siquiera el Código Penal recoge en los términos que se han presentado. Si usted tuviera sentido de Estado, debería hablar de los presos políticos. Es más, debería hablar con los presos políticos, que tendrían que estar sentados en los escaños donde les han ubicado los ciudadanos. Junts per Catalunya ha ido a la Cámara a hacer propaganda, a vendernos el relato separatista, que son presos políticos los señores que han estado sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Junts per Catalunya ha votado que no. Lo ha hecho, por cierto, de la mano del PNV, de Bildu.
No, perdón, Bildu finalmente se abstenía, pero Junts per Catalunya votaba que no del lado de Coalición Canaria, de Esquerra Republicana y de Navarra Suma. Esquerra, que todas las quinielas apuntaban a que iba a decantarse por la abstención, finalmente no lo ha hecho porque no se había logrado el pacto entre Partido Socialista y los señores de Podemos. Somos muchos los que creemos que el Frente Popular sí se va a formar, que se va a llevar a cabo más pronto que tarde, pero que tendremos gobierno del señor Sánchez y no iremos a la repetición electoral del próximo día 10 de noviembre. Aitor Esteban, del PNV, abstención ha sido la decisión que ha tomado finalmente los nacionalistas vascos, igual que Bildu, igual que Podemos, igual que Compromís. Aitor Esteban. Uno se hace grande y demuestra lo que vale cuando es capaz de hacer frente y buscar soluciones reales a problemas que los demás solo quieren enfrentar desde la barrera de las frases encasilladas y el mero código penal. Pero debe ser consciente de que solo tiene 123 escaños. Su grupo es el mayor de la Cámara, pero debe sumar y para sumar hay que ceder. No puede pretender que los demás nos sumemos a un contrato de mera adhesión a lo que usted decida. Ni los grandes ni los pequeños entre sus posibles socios podemos hacer eso. Dé un paso flexible y decidido al frente, sin miedos, sin ponerse la venda antes de la herida. Quienes tampoco confían de momento en Pedro Sánchez son los señores de Bildu, que como hemos dicho anteriormente también se han decantado por la abstención. PNV, Bildu, Podemos y Compromís son las fuerzas políticas que hoy han demostrado que están más cerca del señor Sánchez. A propósito de Bildu, recordemos que Otegi en una entrevista reconocía que el mejor de los gobiernos en España para su interés, para el de los señores de Bildu, para los proetarras, para los representantes de los que pegaban tiros en la nuca no hace tanto tiempo, el gobierno ideal es Pedro Sánchez con Podemos. ¿Qué podemos esperar de su gobierno los independentistas de izquierda? Sin ocultar nuestra desconfianza hacia cuál sea el camino que vaya a adoptar, pero también desde la responsabilidad, con la palabra dada de que nuestro voto nunca dará paso al tridente de la derecha, vamos a facilitar su investidura con nuestra abstención. Una abstención que en ningún caso supone un cheque en blanco ni una muestra de confianza en el camino que vaya a recorrer, sino que busca darle una oportunidad para resolver los problemas estructurales de este Estado. ¿Y qué dicen las fuerzas de la derecha? Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Vamos a empezar con el PP. Teodoro García Gea, secretario general de los populares. Por cierto, ya hemos dicho en alguna ocasión que el señor Casado tendría que vigilar muy de cerca los movimientos que va dando el señor Teodoro García Gea. No debería fiarse lo más mínimo del que hoy es secretario general del PP. Esta ha sido su reflexión después de la votación ya fuera de la Cámara. Parece que desde las 9 de la mañana que la señora Montero emitió su voto hasta finalmente las 2 de la tarde, algo ha cambiado, porque lo que era un no a las 9 de la mañana ha sido una abstención a las 2 de la tarde, lo cual todo parece indicar que las cosas pueden cambiar en 48 horas hasta el jueves. Por tanto, es evidente que lo que el Partido Socialista ofrecía ayer a los constitucionalistas, al Partido Popular y a Ciudadanos, era una farsa, era un intento de blanquearse mientras en la habitación contigua estaban ofreciendo ministerios a Podemos. Por tanto, no es de fiar. Y en Ciudadanos, ¿qué dicen en Ciudadanos? Ayer asistíamos al discurso de Albert Rivera, luego lo volveremos a repasar. La intervención de Casado, la de Albert Rivera y la de Santiago Abascal. Que el señor Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, no tenía el cuajo ni la educación de responder a Abascal. Subió efectivamente a la tribuna de oradores para hablar de otros asuntos, sin mirar a Santiago Abascal, sin hacer una verdadera respuesta a todas las cosas que había dicho el líder, el presidente de Vox. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas, que también ha hecho una valoración apuntando en el sentido de que seguramente vamos a tener ese gobierno del Frente Popular. Yo lo que he visto en este debate de investidura es que los partidos nacionalistas y populistas quieren que Sánchez siga en Moncloa. He visto el discurso del PNV, he visto el discurso de Esquerra, he visto el discurso de Bildu, he visto el discurso de Podemos y todos ellos quieren que Sánchez siga en Moncloa. Cuando Bildu se abstiene a una investidura de Sánchez sin ni siquiera saber en qué va a consistir ese gobierno, es porque Bildu sabe que para sus intereses, no los de España, los de Bildu, Sánchez es un buen presidente. Por tanto, si es bueno para Bildu, no puede ser bueno para el conjunto de españoles. Yo creo que hay voluntad por parte de los nacionalistas y de los populistas de hacer que Sánchez siga en Moncloa, lo hemos visto todos.
Santiago Abascal también es de la opinión de que va a haber acuerdo, va a haber gobierno seguro del Partido Socialista y de Podemos. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un teatrillo del Frente Popular, pero no tenemos ninguna duda de que más pronto que tarde se van a poner de acuerdo. Ya los líderes del Frente Popular, que son el señor Otegi y el señor Torra, han elegido a Pedro Sánchez y eso lo vamos a ver en los próximos días. Bueno, me pareció la no réplica. El señor Sánchez no replicó nada de lo que sostuve como portavoz de Vox y como representante de casi 3 millones de españoles. Yo creo que trató de visualizar un desprecio a esos 3 millones de españoles que han confiado en nosotros y yo creo que eso le define. Él está mucho más cómodo con Arnaldo Otegi que con nosotros. Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz de la formación de Vox en el Congreso de los Diputados. No cabe ninguna duda que lo que se avecina es un gobierno Frankenstein, un gobierno del Frente Popular, en el que se unirán, como decía ayer Santiago Abascal, marxistas, comunistas, separatistas, nacionalistas e independentistas. Es un gobierno en el que probablemente veremos de vicepresidenta, como ya se ha anunciado hoy, a Irene Montero, veremos a enemigos de España como el señor Pisarello. Será un gobierno de monteros y montoneros, un gobierno saludado por socialistas cada vez más radicalizados. Una encuesta que realizaba el diario El Mundo ayer por la tarde, después de la primera sesión, el debate de investidura, pasaban por la tribuna de oradores Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Los lectores del Mundo.es han opinado, creen que el que estuvo mejor en este debate de investidura fue el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 53,37%, seguido de Pablo Iglesias con un 15,64%. Hay que decir que el señor Iglesias tuvo un minuto de oro soltando rapapolvos uno detrás de otros contra el señor Sánchez. Casado 13,85%, Rivera 9,28% y en último lugar el señor Pedro Sánchez con un 7,86%. Es significativo porque la línea editorial del diario El Mundo está bastante alejada de los postulados de Vox. No es el diario El Mundo precisamente en el que mejor tratan al partido de Santiago Abascal. Muchas de las medidas, lo veíamos ya en la pasada campaña electoral, ridiculizaban muchas de las medidas de Vox, del partido de Abascal, como decimos, pero en cambio los lectores se han decantado por el líder de Vox, como decimos, como el mejor orador, el mejor discurso de todos los que asistimos en el día de ayer, en la mañana y en la tarde, en la carrera de San Jerónimo. Vamos a ver ahora una opinión cuanto menos controvertida de una periodista del diario El País, a propósito precisamente de la intervención de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Intervención histórica, su primera intervención como presidente de Vox en esa Cámara. Los postulados, las ideas, el programa de Vox por primera vez se oía en la Cámara Baja y lógicamente hay muchos que no están acostumbrados a escuchar este tipo de cuestiones y por tanto se escandalizan. Vamos a ver ese tuit. No cabe ninguna duda que lo que... Raquel Peláez, esta periodista, dice que con qué ligereza se está aceptando en este país, me encanta, el hecho espeluznante de que Santiago Abascal tenga turno para hablar en el Congreso de los Diputados. A la señorita Raquel Peláez no le escandaliza que estén los herederos, los representantes de la banda terrorista ETA, los señores de Bildu. Lo que le escandaliza y tilda de espeluznante es que Santiago Abascal pueda mostrar su opinión, pueda explicar su programa en el Congreso de los Diputados. Tiene Vox, por cierto, casi 2,7 millones de votos. Esto estaría bien recordárselo, pero más allá de los votos, habría que analizar las propuestas del partido, un partido que es constitucional, un partido que defiende la Carta Magna, la ley fundamental de todos los españoles, que defiende la unidad de España. Bueno, pues ya sabemos que en ese pensamiento único progre escandaliza más que esté Vox en el Congreso a que estén partidos, por cierto, como el de Bildu. ¿Y qué sucede en Madrid? Pues aún no tenemos gobierno. En Murcia tampoco. Sí hay acuerdo, a 3 ya, PP, Ciudadanos y Vox. El gobierno sería, como ustedes saben, solamente entre PP y Ciudadanos. López Miras, candidato del Partido Popular, sería el candidato, el presidente de la región murciana. En Madrid las cosas avanzan a menor velocidad, por no decir que últimamente no están avanzando absolutamente nada. Se queja Vox que Ciudadanos, que Ignacio Aguado no está por la labor de hablar con ellos. Vamos a escuchar la reacción de Rocío Monasterio
la candidata de Vox, como decimos, a la Asamblea de Madrid. Mire, yo he tenido contacto con la señora Díaz Ayuso, pues nos hemos escrito para intentar convocar una reunión, pero no tenemos noticias del señor Aguado. Yo, en el momento que me convoquen en una reunión a tres, por supuesto estoy encantada, y además la señora Díaz Ayuso tiene un documento que yo le he enviado sobre el que podemos empezar a trabajar. Que es como se hizo en Murcia, de un documento base se va evolucionando luego a un documento en que las tres partes están contentas, ¿no? Que es de lo que se trata. Y nos vamos hasta Barcelona. Esta mañana la Guardia Urbana, la policía local de la capital catalana, pues ha llevado a cabo una redada contra los manteros en la plaza de Cataluña. Se ha visto rodeada esta plaza por al menos una quincena de vehículos de la Guardia Urbana, entre coches y motos, en un intento de acabar con la presencia de vendedores del Top Manta en este punto emblemático de la ciudad. El amplio dispositivo desplegado esta mañana ha formado parte de una operación ordinaria, según sostienen fuentes municipales, y no ha pasado inadvertido para los transeúntes barceloneses y turistas que se encontraban en la zona, tal y como se aprecia en el vídeo que están ustedes viendo en estos momentos. Casualmente, y queremos reincidir con ironía, casualmente la operación ordenada por la alcaldesa Ada Colau ha tenido lugar horas antes de la celebración del pleno del ayuntamiento, en el que distintos portavoces de la oposición, por ejemplo el del PP, Josep Bou, han culpado a Colau de ser la responsable del aumento de la criminalidad y la delincuencia en Barcelona. Vamos a ver las reacciones, como decimos, tanto de Josep Bou como de Manuel Valls, culpando a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, de este aumento de la inseguridad en la capital catalana. A los que nos enfrentamos, desde los manteros, los ocupas, pasando por los robos y hurtos, hasta el que no menos preocupante aumento de los menores inmigrantes no acompañados en nuestras calles. Creemos que tienen, en la medida que podamos, ser devueltos a sus padres, a su familia, no expulsados, però sí devueltos si hay familia, i si no, nos los quedamos. Agressions, robatoris constants, tirotejos i morts violentes. Morts violentes a Barcelona, sí. I com a resposta, silenci. La forma en què es va gestionar la notícia de la mort d'una viceministra del govern de Corea del Sur, Im Won-kim, és una prova que el problema se'ls hi ha escapat de les mans aquests últims mesos, aquests últims anys, senyora alcaldesa. Y abrimos página internacional. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Paul Gordon, del Movimiento Europeo Británico, pero contarles que Paul Johnson, quien fuera alcalde de Londres y ministro de Exteriores, ha ganado en el día de hoy, hace tan solo unas horas, de manera abrumadora, el liderazgo del Partido Conservador. Ha aplastado a Hunt con 92.000 votos, son los que ha cosechado Boris Johnson, mientras que su rival ha cosechado 46.000. De esta manera no solamente va a liderar el Partido Conservador, sino que se va a convertir mañana en primer ministro británico. Va a ser el sucesor de Theresa May. Boris Johnson, hay que recordarlo, es un firme partidario del Brexit, incluso dice que si se tiene que salir el Reino Unido a las bravas, lo hará del Brexit duro. Recordemos que el plazo expira el próximo 31 de octubre. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Paul Gordon, del Partido Conservador británico, que ya no está en él, ha estado muchísimos años, y va a analizar con nosotros qué podemos esperar del señor Boris Johnson y qué podemos esperar también del Reino Unido y todas las consecuencias que la salida británica de la Unión Europea va a traer a países como España. Volvemos enseguida, no se vayan. Horst Tief, la filial alemana de ACS, obtuvo un beneficio neto de 279 millones de euros en la primera mitad del año, un 21,3% más, gracias a la contribución de su participación en Abertis y a las ganancias reportadas por sus distintas áreas de negocio, según informó la empresa. Las cuentas semestrales de la firma del grupo que preside Florentino Pérez incluyen una contribución de 52 millones de euros por la participación del 20% que tomó en Abertis. No obstante, Horst Tief asegura que el crecimiento de su beneficio también se ve impulsado por el incremento de las ganancias operativas
de todos sus negocios. La cifra de negocio de la constructora germana progresó un 4% entre enero y junio, hasta sumar 12.000 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación aumentó un 16,9% hasta los 909 millones. En la primera mitad del año, la filial alemana de ACS, de la que a su vez es filial la australiana CIMIC, logró nuevos contratos por valor de 14.600 millones de euros. De esta forma, a junio presenta una cartera de proyectos de obra pendientes de ejecutar por 49.400 millones de euros, volumen un 9% superior al de un año antes. Hostiev aspira a seguir engrosando este listado de proyectos. Para ello asegura tener avistados proyectos por lo que sopesará competir que suman 600.000 millones y se emplazan en sus mercados estratégicos, es decir, Norteamérica, Europa y la zona de Asia-Pacífico. En el plano financiero, la compañía alemana cerró este periodo con una posición neta de caja de 1.300 millones de euros. Ante estos resultados, la firma germana que dirige Marcelino Fernández Verdes, el también consejero delegado de ACS y presidente de Abertis, ratifica sus previsiones para el conjunto del año. Estas proyecciones pasan por cerrar el ejercicio con un beneficio de entre 640 y 680 millones de euros, lo que supondrá un incremento de entre el 22% y el 30% respectivamente en relación al año 2018. La compañía sustenta el cumplimiento de esta previsión en la sólida cartera de obras y las favorables perspectivas de negocio de todas sus divisiones, según indicó Fernández Verdes a través de un comunicado. Seguimos en página internacional, ya está con nosotros Paul Gordon del Movimiento Europeo Británico. Señor Buenas Gordon, tardes. muy bienvenido. Encantado. Bueno, noticia, no diría yo, noticia bomba, esa, por cierto, novela de Evelyn Waugh, Noticia Bomba, sí. Magnífica noticia, magnífica novela, quería decir que retrata muy bien cómo es el periodismo, hace una sátira estupenda, pero no vamos a hablar de la novela de Evelyn Waugh, sino de lo que ha sucedido en el Reino Unido hace unas horas. Boris Johnson, elegido líder del Partido Conservador, va a ser primer ministro, en sustitución de Theresa May. Recordemos, poniendo las cosas en contexto, el señor Johnson, que fue alcalde de Londres y también ministro de Exteriores, por un breve espacio de tiempo, ministro de Exteriores, no le fue muy bien como representante del Foreign Office británico. Sí. El señor Johnson es un firme partidario del Brexit, incluso, diríamos más, del Brexit duro. Ningún problema en salirse a las bravas. Ahora recordemos que el plazo expira el 31 de octubre, Paul. Sí, pues ahora es partidario del Brexit duro, sí, ya veremos, pero en la campaña del referéndum de 2016, pues es famoso, tenía 2 artículos para el Daily Telegraph, que era y sigue siendo corresponsal, uno a favor del Brexit y el otro a favor de quedarse. Entonces, esta persona, como han dicho muchos comentaristas, no tiene principios. Es capaz de hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa por llegar, por su propia ambición, que no tiene límite. Vamos a ver, señor Gordon, un vídeo que hemos preparado sobre la victoria del señor Johnson. Por ciento, 92.153 votos ha cosechado en las primarias del Partido Conservador, y su rival, el señor Hunt, ministro de Exteriores, 46.656. Es decir, que ha sacado el doble de votos. Victoria aplastante la del señor Johnson. Vamos a ver el vídeo. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador y como partido de gobierno se convertirá también en primer ministro del Reino Unido el próximo miércoles, cuando Theresa May presente su dimisión oficial a la reina de Inglaterra. El exalcalde de Londres ha superado a Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores, en la última votación. Una votación en la que los electores fueron los militantes del partido Tory. Un 87,4% de los más de 159.000 inscritos han participado, dando una holgada victoria a Johnson, que obtuvo casi el doble de votos que su rival, 92.000,
y 46.000 votos respectivamente. Dicho de otra forma, Johnson tiene el respaldo de 2/3 de la militancia Tory. La travesía de Johnson al liderazgo del partido y a Downing Street ha sido un paseo. Johnson ganó con facilidad en cada una de las 5 votaciones de los diputados Tories mientras caían eliminados sus rivales, y los militantes conservadores han refrendado lo votado por sus representantes en el Parlamento. Tras conocer el resultado de la votación, Johnson estableció los 3 grandes objetivos de su mandato. Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. La elección de Johnson genera cierto miedo en la Unión Europea, pues el exministro de Asuntos Exteriores se ha comprometido a llevar a cabo el Brexit con el 31 de octubre como fecha límite, haya o no acuerdo. Johnson considera que el gobierno adquirió el compromiso de salir de la Unión Europea hace 3 años y que debe cumplir inmediatamente. Sin embargo, también considera que hay que conciliar las 2 posturas que existen en el Reino Unido respecto a Europa. Between the deep desire for friendship and free trade and mutual support in security and defence between Britain and our European partners, and the simultaneous desire, equally deep and heartfelt, for democratic self-government. 55 años. Le preguntaba al señor Gordon que cuántos hijos tiene el señor Boris Johnson. Me parece que 5 o 6. 5 o 6 hijos. Es que tiene 2 ex mujeres. La segunda estaba casada con ella durante 25 años, se separó de ella, se divorció justo antes de Navidades pasadas. Y ahora está cohabitando con una chica, me parece que de 25 años más joven que él. Claro, mañana cuando va a 10 de Downing Street, toda la prensa sensacionalista está diciendo, ¿y esta niña le va a acompañar? Pues por la puerta principal no, pero por atrás sí. Es un escándalo esto. La pregunta venía motivada no porque nos interese especialmente la vida personal del señor Johnson, sino porque en los últimos tiempos hemos visto muchos reportajes de compañeros periodistas a propósito de los líderes europeos. Macron no tiene hijos, Theresa May no tiene hijos, Merkel no tiene hijos. La natalidad entre los líderes europeos, la verdad que no se prodiga, no invitan a ellos, pero el señor Johnson tiene 5 hijos. O 6, sí. Entonces esto es una fantástica noticia, señor Gordon. Pero tengo que matizar, porque es que la vida personal de los dirigentes es importante, porque lo que hacen en su vida privada algo tendrá que ver con lo que van a hacer en la vida pública. Es importante. A mí me parece que, y no quiero criticar demasiado, creo que Johnson no es el tipo de persona que necesita mi país, sobre todo en estos momentos tan críticos. Solo le ha elegido el 0,25% de la población, los 150 escasos militantes del partido. Entonces, este señor se tendrá que bautizar en las urnas. Y puede ser que le bautizan bastante antes de lo que se espera él. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos tener elecciones en el Reino Unido? Pues es una incógnita, pero le van a dar el verano. Le van a dejar el verano y en septiembre empieza la acción. Ya tiene varios, ¿cómo se dice?, demisiones. El ministro de Finanzas y del Tesoro dimite mañana. El de Justicia ha dimitido hoy. Porque están están del lado de Theresa May, ¿no? Pues no quieren servir con un señor que supuestamente está dispuesto a llevar mi país a un Brexit loco, sin acuerdo, con el daño que hará en la economía y en muchas cosas. El 31 de octubre expira el plazo para llegar a un acuerdo. ¿Cuál es ahora mismo el escenario más probable, señor Gordon? Pues dos cositas. Yo creo que todo este pose que ha puesto Johnson durante la campaña por el liderazgo es una cosa. Eso es ¿cómo lo puedo decir?, un lenguaje político en una campaña. Y otra cosa es lo que va a tener que enfrentarse en el poder. Entonces, yo creo que vamos a tener un acuerdo, desde luego, ¿no? Esto que él va a llevar el país por un acantilado a lo loco, pues no creo que le van a dejar primero en la Cámara de los Comunes,
porque no tiene una mayoría absoluta. Tiene una mayoría, incluyendo los 10 diputados de los unionistas de Irlanda del Norte, de 2 en estos momentos. Entonces no tiene mayoría. Y los números en el Parlamento pues no le salen. Y básicamente creo que no le van a dejar hacer un Brexit sin acuerdo. Una de las primeras declaraciones del señor Johnson, después de esta importante victoria en el seno del Partido Conservador, 66%, ha cosechado el doble de votos que su rival, que Hunt, sí, ha dicho que su objetivo es derrotar ahora a Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, lo que en España sería el Partido Socialista. Además, Jeremy Corbyn representa el ala más izquierdista, no más radical. Es marxista, este señor. Este señor tiene algo en común con Boris Johnson, que es está a favor del Brexit, aunque dice de vez en cuando que no, está a favor del Brexit, por sus razones ideológicas marxistas. Entonces, ¿que le puede derrotar? Pues a lo mejor no, porque ayer mismo el Partido Liberal Demócrata ya ha elegido a una escocesa joven como nuevo líder, y los liberales están subiendo mucho en estos momentos, tanto en las encuestas como en las europeas recientemente, porque ya todos los que quieren la permanencia se han saltado a los liberal demócratas, ¿no? Y los laboristas ya se están quedando sin personas a favor de la permanencia en la Unión Europea. ¿Que le puede derrotar? Pues posiblemente, porque no sería difícil. Corbyn es una persona que de los años 60, creo que está caducado su versión de... ¿Se ha quedado todavía en el mayo del 68 o antes incluso del mayo del 68? Antes, me parece, sí. Es un viejo marxista. Por el siglo XIX, me parece. Dice Johnson que hay que derrotar a Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Se está refiriendo, lógicamente, en el hipotético escenario de que haya una convocatoria de elecciones. Puede haber, sí. Pero potencialmente puede ser un aliado en tanto en cuanto, usted lo acaba de decir, es partidario del Brexit. Pues eso está por ver. En el mes de septiembre pues se está comentando que Jeremy Corbyn, como líder de la oposición oficial, puede presentar una moción de confianza para medir las fuerzas parlamentarias. Entonces no lo veo posible. Ideológicamente que compartan la oposición o el odio a la Unión Europea, sí, por distintos motivos, pero no lo veo en el Parlamento. No creo que lo van a... Que Corbyn no le va a apoyar a Johnson, no creo. A menudo se establece la caricatura o el paralelismo que Boris Johnson es el Trump británico, no solamente por el pelo rubio despeinado, las bromas que hace, sí, que no es un político al uso, no parece una persona muy seria, ¿no? De primera, cuando uno lo ve desde fuera. Sí. Pero más allá de la propia caricatura, o de lo que nos puede parecer desde fuera, que tenga una novia, que ahora tenga otra, que haga bromas, que salga a la televisión, más allá de eso, ¿cuál es su ideología? ¿Él realmente podría suscribir todos los puntos del trumpismo, todas las cosas que Trump pudo convencer al norteamericano en noviembre del año 2016 para lograr la victoria? Por ejemplo, un punto de proteccionismo económico. Trump dijo que había que proteger al trabajador americano, y luego vimos como el voto del trabajador, llaman los paletos, el trabajador de interior de Estados Unidos, se decantó por Trump. Claro. A la señora Hillary Clinton sobre todo le votó gente de Nueva York, ciudades, haciendo el paralelismo con Londres, ciudades en las que por decirlo así, hay una visión más multicultural, sí, menos nacional. Sí. Entonces, en este sentido, ¿hay semejanzas entre Johnson y Trump? Alguna, pero no muchas, porque Johnson es un liberal. Trump es más conservador, ¿no? Pero habría que ver si lo es del todo, claro. Por ejemplo, en el tema del aborto, a ver si sigue con eso Trump. Pero Johnson no es así, es mucho más liberal. Entonces, cuando, por ejemplo, hace una semana, con todo ese jaleo de las 3 demócratas que Trump les estaba diciendo vuelva a sus orígenes,
Entonces salió Johnson y dijo que estaba en contra de esos comentarios que las 3 congresistas tenían que volver a sus países de origen. Y económicamente también, Johnson es mucho más liberal, y él siempre ha dicho reiteradamente que no está en contra de la inmigración, que es necesaria, pero hay que controlarla y regularla. Entonces hay ciertas diferencias. Desde luego Johnson es mucho más liberal que Trump en cuestiones sociales y económicas. Me llama la atención si el señor Boris Johnson es tan partidario del Brexit que por otro lado no defienda la economía nacional, es decir, que sostenga el discurso de las élites de inmigración masiva para, bueno, ya sabemos que cuando entra la inmigración de forma masiva los salarios bajan, la mano de obra es más barata. Johnson no está a favor de una inmigración descontrolada. La política más o menos sigue lo de May, que es imponer un control de que todo el mundo tendría que tener un sueldo asegurado de como 30.000 libras, unos 35.000 euros al año, que es bastante, Y los empresarios están diciendo, por favor, que los que recojan la fresa, que trabajan en hoteles y en tiendas, pues no les podemos pagar 33 o 35.000 euros al año. Entonces habría que ver, está todo en el aire en este momento, porque se ha dicho muchas cosas en las campañas continuas que ha sufrido mi país, pero por ejemplo, ahora Bruselas ha dicho que por fin vamos a ir llegando al final del trayecto de esa historia, y creo que sí. Hablaba del modelo económico del señor Johnson a propósito, que como él es un firme partidario del Brexit, yo interpreté el Brexit como una rebelión contra las élites, no solamente contra la Unión Europea, sino contra el modelo económico de la deslocalización de empresas, de no cuidar tanto al trabajador nacional frente al extranjero, frente a las multinacionales. Ese es el modelo que yo entiendo que defiende quien quiere un Brexit para Reino Unido, controlar también las fronteras. Eso, todo lo que has dicho, sí. Sí lo suscribe Johnson. Está dentro del Brexit, pero no es solamente eso. El Brexit también es una especie de resurgimiento del nacionalismo inglés, de todas las clases, desde la clase obrera, la clase media, sobre todo los jubilados, y es un resurgimiento de la identidad inglesa, y digo inglesa y no británica. Eso es. Entonces, no les importa, parece ser el 65% de los militantes conservadores, que el Brexit provoca una separación con Escocia o Irlanda del Norte. Les parece que eso ya es de segundas, que no les importa mucho. Y eso dice mucho. Entonces, el Brexit no es solamente proteger la clase obrera y la economía nacional, no es solamente eso. Yo creo que incluso más que cosas económicas, creo que es algo emocional. Tiene un punto sentimental. Sí, algo de identidad nacionalista, es algo bastante complejo, hablando en términos sociológicos. Señor Gordon, ¿usted cree que todo este movimiento, usted lo llama nacionalista, quienes han apoyado el Brexit, recordemos, estamos hablando de junio del año 2016, cuando el Brexit es aprobado, la 25 mayoría. meses ya. Efectivamente. Nacionalismo también es protección de los puestos de trabajo, lo hemos dicho anteriormente, decir basta ya al modelo económico sustentado en las multinacionales. Habla usted también de nacionalismo inglés, no británico. Es decir, si Escocia se quiere marchar, sin ningún problema. Irlanda del Norte, incluso Gales. Claro. Eso es lo que a mí me duele. ¿Qué se debe ese movimiento? ¿Por qué en el Reino Unido los jubilados, como usted ha mencionado anteriormente, los jóvenes, la clase trabajadora, no tanto los que están en áreas metropolitanas como la de Londres? El Brexit sobre todo es ciudades industriales, ¿no? Liverpool, por ejemplo. Del norte de Inglaterra. Entonces hay una unión entre la clase trabajadora del norte de Inglaterra y la clase media alta en el sur. Lo que son el campo rural en el sur, en unión con la clase trabajadora del norte de Inglaterra. Entonces se han hecho una especie de coalición aquí, y entonces solo tienes que mirar un mapa de Inglaterra y ves que todas las circunscripciones de Inglaterra están a favor del Brexit. Pero justo
En la frontera con Escocia se ve que no, que es increíble. Es increíble la diferencia, que a un lado de una línea administrativa que hay tanta diferencia. Es que a mí me choca. El fenómeno del Brexit en Reino Unido, ¿cree usted que guarda semejanzas, por ejemplo, con el movimiento de Trump en Estados Unidos, con el auge de Trump? Algo. Con países del este de Europa, Hungría, Polonia, una rebelión contra las élites, una rebelión contra la Unión Europea, en el caso europeo, que es el nuestro. Creo que en cierto modo sí, porque vamos a ver, es que la globalización, pero yo creo que más que la globalización en sí, ha sido culpa de los gobiernos nacionales, de las políticas de austeridad constantes que ha destrozado el tejido social del país. Y creo que eso es donde van los tiros más que otra cosa. Hay una especie de sentimiento de negligencia, de no participar en la economía, y ven a ciudades como Londres que sí. Entonces sí, hay bastante, pero no del todo, porque está este elemento de identidad inglesa, nacional inglesa, que también está en juego. Es un fenómeno histórico, sociológico, digno de estudiar en profundidad. ¿Qué está pasando en otros países? Sí, algo parecido. No del todo, cada país tiene su versión distinta, pero ciertamente hay una ola de resurgimiento de identidad nacional. Usted señala a los gobiernos nacionales de cada país como responsables de la fractura con la clase trabajadora, con la fractura también, ese tejido social que se ha roto con la crisis, pero no obedecen todas las decisiones de todos esos gobiernos, el francés, el español, el británico, el alemán, podemos ir uno a uno enunciando todos los países europeos, a un plan global. Es decir, que lo que sucede en Francia pues no es muy diferente a lo que pueda suceder en otros países, cada país lógicamente con sus peculiaridades y sus características, pero que al final todo obedece a un plan global, y en el caso de Europa es Bruselas, la Unión Europea. Pero creo que en mi país la clase trabajadora se siente como no han beneficiado ni de la economía nacional ni de las políticas europeas. Entonces, el rechazo a Europa en 2016 realmente no era solamente a Europa, era más bien hacia la clase nacional política, por el desastre que habían impuesto en la clase trabajadora, sobre todo. Que otros países han sufrido las consecuencias de la globalización también, pues por supuesto. Pero creo que en mi país la identidad nacional de ser una isla, hay una identidad bastante fuerte, ha influido también. Y mi país, otra cosita que se me permite. Sí, naturalmente. Mi país es el segundo contribuyente neto en la Unión Europea. Entonces, eso pesa mucho porque se está poniendo mucho dinero en Europa, pero a la vez la gente dice, pues los hospitales están cada vez peor, hay cada vez menos policías en la calle, hay cada vez más crimen, los sueldos son cada vez peores, que los trabajos, los empleos son cada vez más precarios, los contratos de 0 horas, que uno no sabe qué horas va a tener la semana próxima. Entonces todo eso pesa. Fue la oportunidad de las masas de dañar a las élites políticas, pero más bien las nacionales. Qué interesante conversación, Paul, cada vez que vienes. Nos arroja algo de luz a toda esta crisis que se suscitó en Reino Unido con motivo del sí al Brexit. Hablamos ya de junio del año 2016. Sí. Boris Johnson elegido líder del Partido Conservador y a partir de mañana va a ser Prime Minister, presidente del gobierno del Reino Unido. Paul Gordon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Alex Navajas. Vamos a analizar todo lo que ha acaecido desde ayer en el Congreso de los Diputados, debate de investidura y la jornada de hoy, en esa votación no a Pedro Sánchez, 124 síes. Es decir, que no llegaban a la mayoría absoluta necesaria de 176 votos afirmativos. Iremos al jueves, segunda votación de investidura, y ahí a Sánchez le valdría con una mayoría simple. Lo contamos a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta, casi las 7 de la tarde, y ya está con nosotros
Alex Navajas, periodista. Muy bienvenido, Alex. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a analizar todo lo que ha acontecido en el Congreso de los Diputados. En el día de ayer, lunes, la apertura de ese debate de investidura, y hoy, al filo de las 2 de la tarde, 2:15, 2:30, ya teníamos la votación, el no a Pedro Sánchez. El Partido Socialista, lógicamente, ha respaldado a su candidato y el Partido Regionalista Cántabro, el único diputado que tiene en la Cámara. Nadie más, ninguna otra fuerza política en la carrera de San Jerónimo ha dicho que sí a Sánchez. La abstención, ya lo hemos comentado en el inicio de este programa, 52 votos. Los de Podemos, los de Bildu, los del PNV y los de Compromís. Los que han votado en contra del proyecto de Sánchez: PP, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Esquerra y Navarra Suma. Analizaremos todos los discursos que se han pronunciado en las últimas 24 horas en la Cámara Baja: el de Santiago Abascal, el de Albert Rivera, el de Pablo Casado, el de Pablo Iglesias. Muchas cosas han sucedido en 24 horas. La ruptura, la fractura momentánea entre Podemos y el Partido Socialista, porque hace prácticamente una hora conocíamos que los señores del PSOE le han trasladado a Podemos la última oferta para sacar adelante la investidura este jueves, en la segunda votación que tendrá lugar a partir de las 2 de la tarde. Alex Navajas, muy bienvenido, te lo vuelvo a decir. Oye, muchas gracias. Un día como hoy, estamos aquí arrancando esta legislatura complicada y que yo me temo. Ayer había hoy creo que era en El Economista un titular, y era que parece que Sánchez ya tiene el gobierno y promete, creo que decía literalmente, un aluvión de gasto público, ¿no? Es como fácil engañar a la gente o a parte de la sociedad diciendo: oye, llegamos nosotros, se abre el maná del cielo y empiezan a correr los millones para todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que parece que nos quiere traer la izquierda, y eso a mí me preocupa terriblemente. Antes de analizar el futuro inmediato de nuestro país, futuro político, si Sánchez se va a convertir o no en presidente del gobierno este jueves, en 48 horas, vamos a analizar un suceso que ayer no pudimos analizar por cuestiones evidentes, porque estamos en directo emitiendo la señal del Congreso de los Diputados con los discursos de Sánchez, de Rivera, de Casado, de Iglesias y de Abascal, porque este fin de semana en el barrio madrileño de Lavapiés se producían violentos enfrentamientos entre senegaleses y argelinos con motivo de la final de la Copa de África. Esta es la coartada, es la excusa, pero queríamos mostrarles este vídeo para demostrarles una vez más el fracaso del multiculturalismo. Ahora lo comentamos, Alex, vamos a verlo. Manifestaciones y antidisturbios, reyertas y antidisturbios. Es la realidad de Lavapiés. Este fin de semana el conflicto se daba cita de nuevo en el barrio, ahora con motivo de la final de la Copa de África por la rivalidad entre senegaleses y argelinos. Todo comenzó con una celebración espontánea en la noche del viernes y concluyó con 5 personas detenidas y 3 heridos, 2 agentes y un inmigrante por arma blanca que tuvo que ser atendido por el SAMUR. La derrota de Senegal provocó el enfrentamiento de ambos bandos, que tuvieron que ser separados por un cordón policial, y los viandantes, ante el miedo, tuvieron que refugiarse en los comercios de la zona. Se volvieron a lanzar botellas y mobiliario urbano. Los vecinos aseguran que escenas como esta suceden a diario. La presencia de los antidisturbios es la mayoría de veces necesaria y las revueltas constantes. El sábado la tensión seguía en el barrio. La plaza Nelson Mandela fue el escenario de lanzamiento de adoquines, aunque quedó rápidamente neutralizada por la policía. Desde las asociaciones vecinales siguen denunciando estos episodios que atentan contra su seguridad. Ya ocurrieron hechos parecidos el pasado año por el conflicto de los manteros, y Lavapiés fue epicentro de manifestaciones y enfrentamientos. A la espera de soluciones, los vecinos seguirán manteniendo reuniones constantes con la Policía Nacional, y mientras reclaman la instalación de más cámaras de seguridad y mayor presencia de los agentes. Alex Navajas, a nosotros desde luego este tipo de
actos violentos no nos coge desprevenidos. Hemos contado lo que sucede en muchas ciudades europeas. Esto que sucedía en Lavapiés este fin de semana es el pan nuestro de cada día en el distrito 8 de París, por ejemplo, en Molenbeek en Bruselas, en Estocolmo. No son de Estocolmo, de tantas ciudades. Vamos a ver. En Birmingham. Este hecho en Marsella, en Francia, por ejemplo, Marsella. también es todo el centro parece que es conflictivo. Vamos a ver, este hecho en concreto, a ver, el fútbol levanta pasiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin justificarlo, evidentemente, lo más mínimo, pero lamentablemente todos hemos visto, cuando hay una final, me da igual, de la Champions League o del Mundial o no sé qué, puede haber ciertos, sí, con actos de violencia, ¿no? Insisto, que esto no justifica ni mucho menos, pero te quiero decir que lo explica de algún modo. O sea, no es que pasaran unos señores por ahí y se empezaran a pegar, sino, bueno, pues ha habido una final de la Copa de África y entonces, bueno, pues estos señores se liaron a bofetadas. Pero es que en París también hubo disturbios y graves incidentes. También. Pero te quiero decir que a mí lo que no me preocupa, o sea, yo no pondría el foco, no es que son inmigrantes, no, es que lamentablemente, bueno, pues pasa en Europa, pasa en América y pasa en todos sitios porque el fútbol levanta pasiones. Ahora bien, dicho esto, otra cosa ya me parece el multiculturalismo, o sea, que es un tema que subyace y que es mucho más preocupante, no por el hecho en sí de la inmigración, que por supuesto, oye, la inmigración, o sea, punto número uno, vamos a ver, cualquiera de nosotros tiene derecho y tiene posibilidades de buscar, es más, incluso el deber de buscar unas mejoras de condiciones laborales y puede, por supuesto, viajar por todo el mundo, ir y volver, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es cuando se utilizan este tipo de movimientos que son absolutamente normales para hacer un tipo de política concreta, ¿no? Entonces, si aquí lo que pasa es que el multiculturalismo tiene una ideología detrás, es una ideología, a mi juicio, errónea y a mi juicio que puede conllevar un gran peligro, no por las personas que emigran en concreto, sino por la manipulación que se puede hacer de esas personas y por la visión torticera que se quiere utilizar de esas personas para destruir algo, ¿no? Una sociedad en concreto. Eso es lo que a mí me parece preocupante. Lo de ayer en Lavapiés, pues bueno, pues fue un conato, algo que efectivamente pasa con mucha frecuencia, que es la violencia. Está políticamente incorrecto decirlo, pero como tú siempre despides este programa que la incorrección política, pero por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que la mayor parte de las desde luego porcentualmente, pero incluso en números totales, la mayor parte de los conflictos y de las muertes por violencia machista está provocada por gente no nacida en España. Ese es un dato que a muchos medios de comunicación no les gustaría dar. Bueno, pero... O que lo ocultan directamente. Claro, dices, pero vamos a ver, si es que, o sea, seamos maduros y seamos sensatos. Cuando uno dice esto, no está diciendo, evidentemente, todos los habitantes o los naturales de tal país, todos son... No, porque las generalizaciones nunca son buenas, nunca son buenas. Entonces, bueno, pero tampoco se puede uno tapar, poner una venda, y lo mismo decir de la población reclusa en España, que alrededor de la mitad de la población reclusa en España viene de fuera. Bueno, pues habrá que hacer una cierta criba con un cierto tipo de inmigración que evidentemente no viene lícitamente a buscar unas condiciones de vida digna, no, lo que viene es a armar jaleo, a robar, a aprovecharse del sistema nuestro. Allí hay que poner un muro. Por supuesto, esa gente no la queremos, pero igual que no la querríamos si fueran españoles o fueran de... No, es que la gente que no quiere respetar la ley no se le puede permitir. Punto. Alex, volvemos al Congreso de los Diputados. Todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Ayer comenzaba el debate de investidura. Hoy hemos asistido a la votación. Casi a las 2:30 conocíamos el resultado. Sánchez... Había que ir a comer. Había que ir a comer. Y le han entrado prisas rápidamente, que a su señoría, efectivamente. 124 votos, lo estamos viendo, que sí, apoyando a Sánchez, los del PSOE y los del Partido Regionalista Cántabro. 170 votos negativos para el proyecto del líder del Partido Socialista, Ciudadanos, PP, Vox, también está ahí Junts per Catalunya, hemos dicho, otras formaciones que a priori iban a apoyar a Sánchez, pero no lo han hecho. Coalición Canaria también ha votado que no, y Navarra Suma, que lógicamente también estaba dentro de los posibles que votasen que no. La abstención, Podemos, PNV, Compromís y Bildu. Y Podemos, por cierto, a primera hora de la mañana el voto iba a ser negativo y cambió finalmente la abstención.
Muy curiosa ha sido la anécdota, Alex, a propósito de Irene Montero, que no ha asistido a la Cámara, no sabemos el motivo, pero ha votado telemáticamente. Y entonces cuando han leído su voto ha votado que no, porque a esa hora, por la mañana, la orden del partido era votar no a Sánchez, y luego con el transcurso de las horas los señores de Podemos cambiaban el voto del no a la abstención. Esto también cabe interpretarlo como que de aquí al jueves van a seguir, lógicamente, negociando, y es una forma de decir que las relaciones no están todavía rotas. Vamos a recuperar, por cierto, lo que en el año 2014 decía el señor Pedro Sánchez en una entrevista que concedía Antena 3, que él jamás, pero jamás de nunca, pactaría con el populismo de Podemos. Vamos a recordarlo. No. Luego vamos al desarrollo. Que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. No sé si todas estas cosas que decía el señor Sánchez hace tan solo 5 años se las va a poner encima de la mesa Iglesias cuando tengan que negociar el acuerdo de gobierno para este jueves, que el final del populismo son las cartillas de racionamiento en Venezuela. Maldita hemeroteca, ¿no? Maldita hemeroteca. A ver, Pedro Sánchez por una vez ahí dijo la verdad. Y bueno, pues es que efectivamente a lo que nos quieren llevar este gobierno Frankenstein, segunda edición, que ya hemos sufrido la primera y a pesar de ser breve ya tuvimos las consecuencias negativas, ya las pudimos empezar a ver, el final de ese gobierno Frankenstein es eso. Es eso. Porque vuelvo a decir lo que decía al principio. Vamos a ver, que está muy bien el anuncio de este maná que llega del cielo y todo, políticas sociales, que está muy bien. Si yo lo firmo y yo compro el discurso, pero es que no es real. Es que tiene o sea, el discurso está muy bien, tiene un gran problema, es falso, ¿vale? Entonces, no sé, es como si yo le digo, oye, mira, te voy a vender un coche de alta gama maravilloso, 400 caballos, está nuevo a estrenar, asientos de piel, no sé cuándo, y te cuesta 500 euros. Dice, oye, maravilloso. Y dice, ya, claro, pero es que es mentira. Es que un coche tope de gama, estupendo, no sé, no cuesta 500 euros. Me estás mintiendo. Me estás diciendo una cosa muy bonita, pero me estás engañando. Entonces, es lo que estamos viendo en la política. Si es muy fácil prometer cosas maravillosas y además vender a la derecha como que la derecha ha sido la de los recortes, la de pisotear los derechos sociales. Pero ¿qué derechos sociales? Si el mayor pisoteo de derechos sociales se hace cuando la izquierda pierde a mansalva puestos de trabajo. Así que la mayor justicia social y el mayor bien social que se puede hacer a un país es que haya empleo, que es cosa que el socialismo nunca ha creado en España. Entonces, claro, cuando yo veo a Rufián y a Pedro Sánchez emocionados, y Pedro Sánchez reconociéndole a Rufián, usted y yo nos entendemos en la sensibilidad social. Claro, hay gente que se lo cree. Y dice, pero vamos a ver los datos detrás. Si lo único que habéis creado es pobreza y paro. Y como decía el futuro presidente Sánchez, el populismo lleva a la cartilla de razonamiento. En Venezuela, hace 20 años, que Venezuela era, dentro de Iberoamérica, una de las principales potencias, no podían dar, o sea, no habrían dado crédito a que 20, 25 años después iban a estar como estaban. Y hace 20, 25 años, no olvidemos que Venezuela estaba sumida en un gobierno tremendamente corrupto, donde se cometieron una serie de irregularidades tremendas. Pero si les hubieran dicho que 20 años después iban a estar donde están ahora, que es un absoluto espanto lo que está ocurriendo en Venezuela, que es fruto del socialismo y del populismo, en fin. Vamos a ver el momento en el que el señor Iglesias vapulea a Pedro Sánchez en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. Y parece poco serio querer reformar la Constitución para cambiar la voluntad de los ciudadanos españoles. Que si usted está negociando un acuerdo integral de gobierno con nosotros es porque no le queda más remedio. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. Me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal. Porque si usted insiste en pedir el apoyo de la derecha, hay mucha gente que va a pensar que lo prioritario para ustedes es el poder.
Ha dicho usted algo que creo que no piensa y que también va a rectificar usted. Ha dicho los independentistas no tienen apoyo suficiente para reivindicar lo que están reivindicando. Creo que los independentistas han recibido con alborozo esa afirmación y que si usted lo piensa 2 veces rectificará lo que ha dicho esta mañana. Creo que los españoles no entenderían que un exceso de autoconfianza y un exceso de arrogancia hiciera perder la oportunidad histórica de que este país tuviera un gobierno de coalición de izquierdas. He de reconocer que entiendo perfectamente la postura del señor Pablo Iglesias, porque desde el principio Sánchez lo ha ninguneado, ha sido así, ha dicho usted no va a estar en el gobierno, no queremos a nadie de Podemos, luego el escollo es Pablo Iglesias, Iglesias recogía el guante, a las 24 horas decía, bueno, si yo soy el problema, me retiro y ya no tienes coartada, ya no tienes excusa para no formar un gobierno con Podemos. Ahí tienes a Irene Montero, por ejemplo. Y entonces nombro a tu mujer, que ya es marquesa de Galapagar, pues la nombro vicepresidenta ficticia, de una vicepresidencia absolutamente hueca, y sí. Ha dicho Pablo Iglesias una cosa, que es que no perder la ocasión histórica de tener un gobierno de coalición de izquierdas. Es verdad que, vamos a ver, pues lo que pasa, la diferencia yo creo entre la mentalidad de izquierdas y derechas es que la izquierda se lo juega todo en el día a día, o sea, en su tema ideológico. Esto es su paraíso, porque no existe otro paraíso, con lo cual hay que conseguir el paraíso proletario en la tierra, ¿no? Entonces, claro, en el fondo es una visión muy religiosa, tremendamente religiosa. Es decir, vótame a mí porque yo te voy a traer el paraíso, donde todo van a ser ventajas sociales, donde vamos a alcanzar todos una felicidad, ¿no? Donde al final te declaran como Corea del Norte, ¿no? El país más feliz del mundo, ¿vale? Entonces, o sea, nos reímos, pero es que esta filosofía subyace. Es decir, por debajo de todas estas palabras de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, subyace esta filosofía de vida y esta visión de vida, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente hay una oportunidad histórica de que haya un gobierno de coalición de izquierdas, como parece que va a haber. Se está haciendo respetar Iglesias, se está haciendo respetar y de momento tiene la repetición de elecciones. Hoy han dicho, lógicamente, no te vamos a hacer la primera de cambio después de todos los desprecios que nos ha sometido, pero tenemos la segunda votación el jueves, incluso si las cosas no mejoran en esa negociación. Mañana, por cierto, ejecutiva extraordinaria del Partido Socialista convocada precisamente para analizar los pactos con Podemos. Si el jueves tampoco sale, ya solamente queda una oportunidad, el match ball del día 23 de septiembre. Sería la última oportunidad para que Sánchez fuera investido presidente del gobierno. En ese caso nos iríamos a las generales. Aquí hay que decir una cosa. De momento, Iglesias y Podemos están mostrando mucha firmeza, pero no es tampoco ninguna sorpresa decir, ni estamos descubriendo absolutamente nada, que en el escenario de elecciones Podemos cae. Claro, tiene es que PSOE va a subir seguro, pero es que además tiene a Íñigo Errejón, que está construyendo, que está tejiendo ahí un proyecto político que se llamaría Más País. Ya vimos el resultado en la Comunidad de Madrid. ¿Más España no? Más País. Más País. Más País. En la Comunidad de Madrid vimos que Errejón sacó 20 diputados y Iglesias, Podemos, Isabel Serra sacó 7. O sea, la paliza fue descomunal. Lo que pasa es que debería interpretar ese resultado de Iglesias también como lo que está por venir, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí yo creo que la pugna entre estos dos principales partidos de la izquierda es ver quién es más la izquierda, ¿no? De hecho, los socialistas se han presentado como somos la izquierda. O sea, la izquierda somos nosotros. Este es nuestro cortijo, nuestro terreno donde hemos estado siempre y donde Podemos son unos advenedizos, ¿no? Entonces, se trata de mostrar quién es más la izquierda para ganar a esa porción sociológica de la sociedad que pertenece ideológicamente a la izquierda. Entonces, están en esa pugna, a ver quién parece más de izquierda que el otro, ¿no? Pero efectivamente, Pablo Iglesias sabe perfectamente que, bien, él puede jugar con estas cosas, tiene que hacerse fuerte delante de sus votantes, hacerse imprescindible, pero él sabe que en unas hipotéticas nuevas elecciones Podemos caería estrepitosamente. Lo de Íñigo Errejón, bueno, yo no sé tampoco si les daría... O sea, creo que en este caso lo de Madrid no es extrapolable al resto de España, en cierto modo, pero por supuesto sí le pegaría un zarpazo al partido de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias sabe que este es su último tren. O se sube o... En fin, difícil lo va a tener. Albert Rivera, líder de Ciudadanos,
Algunos ayer decían que su discurso, yo creo que estuvo bastante bien, por cierto, mejor que incluso que Pablo Casado, líder del Partido Popular. Vamos a rescatar algunos de los momentos del líder de Ciudadanos en la tribuna de oradores. Señor Sánchez, el señor Otegi brinda con la portavoz de su partido. En Navarra gobiernan ustedes con Batasuna. Eso es extremismo. Ustedes son los únicos. Usted es el primer presidente de la democracia española, el primero que legitima a Batasuna para pactar. El primero. Lo hemos pillado. Tiene usted un plan, tiene una banda. Lo viene ejecutando. No, a mí la banda no me hace gracia, me da miedo. Veo a Otegi, a Rufián, a Puigdemont, a Torra. Digo, prepárense ustedes la que van a liar estos señores. Pero va a tener oposición, señor Sánchez, va a tener oposición y la va a liderar Ciudadanos. No puedo contar todos los escaños, pero habla usted de Ciudadanos. Aquí habían 32 diputados hace unos meses. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, señor Sánchez? 57 diputados. Respete usted a los 4.300.000 votantes de Ciudadanos. Un poquito más de respeto. Porque yo no creo que en un país democrático sea normal hacer homenajes a dictadores. Pero le digo una cosa, ni a dictadores muertos ni a dictadores vivos, porque aquí hacen homenajes a Maduro también, sus socios de gobierno. ¿Sabe qué hizo con el señor Edmundo Val? Lo purgó. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el carné del PSOE, tenía el carné de español. Por eso le purgó. Hoy votamos, o votaremos mañana, sí a España y no al plan Sánchez y a la banda de Sánchez. ¿Qué te pareció? Bien, me gustó. Rivera? Me pareció todavía más contundente la verdad Casado. Creo que es un... A mí no. A mí sí. Hombre, Pues ahí no coincide. Creo que es un parlamentario Rivera con más gancho que Casado. Casado es buen orador, no mira los papeles, hila muy bien su discurso, creo que transmite con... En fin, y con el papel se bastante pierde. Solvente, pero veo que Rivera va más al meollo, ataca mejor a Sánchez. Sí, los tres fueron buenos y luego también Santiago Abascal me parece que también hizo una explicación, ahora analizaremos, me parece que mucho más completa, ¿no? Rivera tiene también un cierto problema, está muy bien el ataque que hace al presidente del gobierno por el hecho de efectivamente de necesitar contar con el apoyo de Batasuna. Y no menos escandaloso de Esquerra Republicana de Cataluña. Es que vamos a ver, no olvidemos que en este país los extremistas son esos partidos. Es decir, un partido como Esquerra Republicana de Cataluña o un partido como Junts per Catalunya, que hablan abiertamente de rasgar la unidad de España y destruirla, eso es absolutamente radical. Porque estás hablando ni más ni menos de romper una unidad de un país de más de 500 años de historia, ¿no? Entonces, eso es lo absolutamente radical. Lo radical no es las ideas de Vox sobre el matrimonio homosexual, o sobre si se llama contrato, o se llama matrimonio, o se llama esto, o se llama el otro, o sobre la memoria histórica. No, lo radical en este país es querer cargarse al propio país. Entonces, que el propio presidente del gobierno, por ejemplo, se ponga estupendo porque la izquierda ha acordado que Vox es la ultraderecha fascista con la que no se puede hablar, y sin embargo no ponga tantos paños calientes a la hora de hablar con gente de la ultraizquierda como el propio Podemos. He dicho Esquerra, he dicho Bildu, e incluyo a Podemos, que es un partido bolivariano, populista, que ha honrado abiertamente a líderes dictadores y genocidas como Lenin, que han homenajeado, por ejemplo, la Revolución de Octubre. Claro, pero es que si no homenajean eso, es que se les hunde todo el garito. Porque es que ellos vienen de ahí. Ahora vamos a profundizar, analizaremos esta doble vara de medir de la izquierda que se indigna con la presencia de Vox, de Santiago Abascal en el Congreso, y no con los señores de Bildu. ¿Por qué será? Recordemos ahora algunos de los mejores momentos de Pablo Casado en la tribuna de oradores. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, señor Sánchez, 2 horas de discurso. 2 horas de discurso para no decir nada. Bueno, casi nada. Señor Sánchez, ¿qué ha venido a hacer aquí? Sinceramente, ¿qué ha venido a hacer aquí? Ya ha tenido 85 días, es decir, ha tenido usted 12 semanas, 3 meses, jugando al gato y al ratón, no solo con esta Cámara, también con todos los españoles. Y tenemos una sensación de no saber si usted quiere ser realmente presidente del Gobierno, como si tuviera usted una mayoría absoluta cuando tiene el resultado más exiguo que ningún otro candidato a una investidura haya traído a esta Cámara en la historia de la democracia.
Porque es que lleva tantas metamorfosis que ya no sabemos si la persona que ha subido a esta tribuna estaba en fase de crisálida o ya de mariposa. No sabemos exactamente si estamos en la fase del no es no o el sí porque sí. Porque son precisamente esos dos puntos, esos dos hitos lo que jalonan su carrera política. Será el momento en el que el presidente del Partido Popular se dirige a Pedro Sánchez. ¿No te ha sorprendido que Sánchez en el día de ayer estuviese pidiendo la abstención a PP y Ciudadanos? En tanto que hacía este movimiento, estaba dando un bofetón en la cara de Pablo Iglesias. Es decir, no cuento con vosotros y ojalá Ciudadanos o el PP se abstengan. Esto no va a suceder este jueves y lo más probable que suceda es un acuerdo con Podemos. Frente Popular. Yo creo que está cantado. Fíjate, en estas imágenes que hemos visto, aparte de las palabras de Pablo Casado y de las imágenes del presidente del gobierno, etcétera, a mí una cosa que me resulta escandalosa, y puede parecer un detalle secundario, es ver detrás de Pablo Casado a un personaje como Pisarello. Gerardo Pisarello, el que trató de impedir que un concejal del PP desplegara la bandera de España en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que un personaje absolutamente siniestro como Pisarello, una persona que viene de Argentina, que viene a España, que odia absolutamente a España, que está trabajando activamente por la destrucción de la unidad de España, un montonero, etcétera, etcétera, esté sentado allí en el Congreso de los Diputados, a mí me parece absolutamente escandaloso. Pero lamentablemente parece que hay muchos españoles que eso no les parece escandaloso, que lo que les parece escandaloso es que haya gente de Vox sentada ahí. Que Vox lo único que dice, por ejemplo, es mantener la unidad de España, o que les parece escandaloso que esté el Partido Popular, o que esté Ciudadanos, y que les acusen de estar fuera de la Constitución, etcétera, etcétera. Cuando hay un tipo, entonces, me salgo de lo de Pablo Casado, pero es que volver a ver la imagen de Pisarello detrás de Pablo Casado, ocupando un puesto de honor de una Cámara, de un Congreso de los Diputados de un país que quiere destruir, pues si no lo vemos, me parece que tenemos un problema serio. Me parece que tenemos un problema realmente serio. Porque este señor ha venido con la idea, con Pablo Echenique, compatriota suyo, de destruir España. Lo dicen abiertamente. Entonces, efectivamente, bueno, pues está la anécdota de que saca la bandera de España al balcón de la Generalitat y este hombre la retira. Y este señor está ahora mismo ocupando un puesto en el Congreso de los Diputados. Antes de ver el momento en el que Santiago Abascal se dirigía a Pedro Sánchez y ponía sobre la mesa muchísimos puntos, muchísimas ideas que desde hace no sé cuántas décadas o años, Alex, no se escuchaban en el Congreso de los Diputados. Antes de eso vamos a recordar la entrevista que Esperanza Aguirre concedía anoche en El Gato al Agua y que proponía la expresidenta del PP de Madrid. ¿Sabes lo que propuso? Sorpréndeme. Una coalición de PP con Vox. Vamos a verlo. Es que, como yo no considero que Vox sea extrema derecha, considero que es un partido que está a mi derecha, del que me separan algunas cosas, pero me unen muchas otras. Entonces, yo creo que es una lástima que no hayamos ido en coalición, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, las que reparten pocos escaños. Voy a traducir. Lo que está planteando es la absorción de Vox por parte del Partido Popular. Claro. No sé cuánto le importa a la señora Aguirre eso de las circunscripciones pequeñas, que, en fin, la izquierda arrebate los diputados a la derecha en esas provincias que tienen 4 o menos, por ejemplo, Albacete o Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca. Pero yo te hago otra traducción de Esperanza Aguirre, que está muy bien, sí. Es verdad que sabemos todos que Esperanza Aguirre en muchas ocasiones ha sido una de las más claras dentro del Partido Popular en liderar la batalla ideológica contra el marxismo cultural de la izquierda española. Bien, pero lo que está diciendo básicamente es efectivamente, sométanse, vuelvan al redil, porque no olvidemos que evidentemente Vox y el 95% de sus votantes seguramente vienen del Partido Popular. Pero claro, yo la traducción que le diría es, no señora Aguirre, den o haber dado la batalla cultural real, que es lo que está haciendo ahora mismo Vox y que está diciendo cosas en el Congreso de los Diputados que no se habían escuchado en décadas y que son cosas sencillamente de sentido común. A mí me parece las declaraciones de la señora Aguirre un perfecto ejercicio de cinismo, pero de la A a la Z.
sea, ella que ha estado al frente del PP no sé cuántos años, todas estas cosas ha estado muy calladita cuando estaba Rajoy y doña Soraya Sáenz de Santamaría al frente del partido, destruyendo el partido, doblando la rodilla ante la izquierda, incumpliendo el programa. ¿Dónde estaba señora Aguirre durante aquellos años? Ahora surge Vox con fuerza, recogiendo muchas de esas ideas, y usted no propone otra cosa que el PP absorba a Vox. Ella dice que, bueno, una coalición. Aquí lo que estamos viendo es que en el fondo la estrategia está muy clara. Pero además, si van en coalición, ¿cuál de las dos estructuras de poder es mayor? Claro. ¿PP o Vox? PP. Claro. ¿Quién tiene más medios de comunicación a su favor? ¿PP o Vox? PP. Por lo tanto, no hay que ser tampoco un lince para saber que en última instancia PP se comería a Vox. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular, el reto más importante que tiene ahora por delante no es aquí el juego de álgebra, de sumar y quitar y poner y cuánto me da y cuánto no me da. No, aquí el reto más importante que tiene el Partido Popular por delante es definir de una vez por todas cuáles son sus principios fundacionales irrenunciables y apostar por ellos. Y dejar que el porcentaje de votantes del Partido Popular que no esté de acuerdo con ellos se pase hacia Ciudadanos. Pero eso no va a pasar ya, Alex. Bueno, pues entonces, es que al señor Casado le preguntaban en la pasada campaña electoral a propósito del aborto. Lo hacía Ana Pastor en La Sexta. Señor Casado, ¿usted qué opina del aborto? No, yo estoy en contra. Le hablo como Pablo Casado. Como Pablo Casado. Usted es presidente de un partido. Usted no está siendo entrevistado en tanto en cuanto ciudadano Pablo Casado. No, yo estoy en contra, pero nuestro partido no va a llevar nada en este sentido. Es decir, que usted está asumiendo todas las tesis de la izquierda, y me parece un ejercicio de hipocresía que diga que él personalmente está en contra. Pues si usted tiene unas convicciones y luego en su vida política no es capaz de reflejar esas convicciones, usted es, yo te diría, Javier, un mentiroso. O sea, actúa en consecuencia igual que la izquierda actúa absolutamente en consecuencia. Y me parece bien, porque es sus ideas. Mira, el otro día, por ejemplo, cuando apareció este comunicado de 200 intelectuales, creo que eran, de izquierda apoyando un gobierno de progreso, a mí me llamó mucho la atención que un porcentaje muy alto, sería para estudiarlo realmente, eran gente del cine y periodistas, ¿vale? Traducción, muchos de ellos subvencionados, paniaguados, del pesebre, ¿vale? Porque la izquierda eso lo ha hecho bien, ha comprado voluntades, y entonces entre los firmantes, los 200 firmantes, había auténticos millonarios de la industria del cine y del periodismo, que tienen medios de comunicación y cabeceras de periódicos muy importantes en España. Bien, entonces, la izquierda tiene montado ese chiringuito que subvenciona generosamente. Y entonces, cuando la izquierda llega al poder, ejecuta según su ideología. Sin embargo, la derecha parece que tiene que pedir permiso. Oye, ¿os parece bien si la memoria histórica llegamos a un acuerdo? Oye, ¿os parece bien si...? Bueno, usted actúe como tiene que actuar. Ayer en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal pronunciaba su primer discurso como presidente de Vox. El primer discurso de Vox desde la tribuna de oradores. Esto suscitó la indignación, la rabia, montaron el cólera. Algunos periodistas, no hablo ya de los políticos de la bancada de Podemos o del Partido Socialista o separatistas y golpistas como Esquerra Republicana de Cataluña, no hablamos de eso, hablamos de periodistas. Vamos primero a recordar algunos de los mejores momentos de Abascal y luego vamos con algunas de esas reacciones. Este empeño de normalizar a los terroristas en la vida política y la vida pública española es fruto de las negociaciones que el señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara. Señor candidato, con estos aliados pretende usted ser investido presidente del Gobierno. Con los amigos del condenado Otegi, con los amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que bien maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos. Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el patrimonio; si consumes, impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto de donaciones; y si te mueres, impuesto de sucesiones. Pues yo creo que es un reflejo de la realidad. Sánchez va a gobernar con los votos de los Oteguis, de los Junqueras, etcétera, etcétera. Es un frente popular de la A a la Z, en toda regla. Fíjate cómo los batasunos
tienen claro quién es su enemigo. Se reían cuando Abascal citaba a los señores de Bildu, por llamarlos de alguna manera, en la Cámara Baja, estaban en la tribuna y se reían. Claro. O sea, la izquierda tiene muy clara quién es su enemigo y quién es su enemigo amaestrado. El PP. Mansurroncito. El PP y Ciudadanos. El PP y Ciudadanos. Entonces, la izquierda lo tiene muy claro. Quien le saca los colores es su verdadero enemigo. Y los otros, bueno, interponen un poquito de oposición en algunas cositas, pero en lo importante están comiendo de su mano. Entonces, bueno, pues evidentemente el discurso de Santiago Abascal ayer en el Congreso de los Diputados fue escandaloso, por supuesto, fue escandaloso, claro que fue escandaloso, porque no están acostumbrados a que les saquen las vergüenzas en la sede de la soberanía nacional. Y se les ha puesto frente a sus contradicciones, frente a sus crímenes, frente a su miseria. Y entonces, claro, lo más fácil que es decir, este tío es un fascista, este tío es un radical, esto es extrema derecha, no podemos hablar nada, porque ya habíamos logrado pacificar el corral, y entonces teníamos ya a todos los gallitos más o menos tranquilizados, y oye, de repente nos salen estos. Nosotros habíamos impuesto esta especie de paz ficticia, donde se está viendo a los malos como buenos y a los buenos como malos. Y entonces llegan estos a decir, bueno, pues que el rey está desnudo. Entonces, una periodista, Alex, una periodista del diario El País, no sé si ha sido trending topic, pero desde luego que su tuit, su mensaje ha suscitado muchísimos comentarios. No le gustó en absoluto que Vox hablase, tan solo hablase en el Congreso. ¿Con qué ligereza se está aceptando en este país el hecho espeluznante de que Santiago Abascal tenga turno para hablar en el Congreso? Bueno, señora Peláez, se está aceptando porque 2,7 millones de españoles han votado a ese partido que tiene 24 escaños. Por eso se está aceptando, porque es una democracia y aunque a usted no le guste, en una democracia hay ideas distintas a las de uno. Y esto también demuestra una cosa. Está reconociendo implícitamente que antes, con PP y Ciudadanos, no se estaba rompiendo la hegemonía cultural progre. Ahí está, claro. No se estaban poniendo sobre la mesa ideas diferentes a las de la izquierda. Ese discurso era, vamos a ver, el problema es que aquí hay una fuerza que chupa con muchísima intensidad hacia todas las ideas de la izquierda. Que no olvidemos que la izquierda lo que quiere es una transformación, es un cambio radical. Cuando ellos hablan, como hemos oído, el momento histórico para formar un gobierno de progreso, es que manejan muy bien el lenguaje. O sea, tenemos que saber lograr traducir lo que están diciendo. Entonces, lo que proponen no es un pacto de izquierdas para un gobierno de progreso, no. Lo que proponen, lo que están diciendo realmente es conseguir un país absolutamente sumiso, donde reine una mentira histórica, donde tengamos a la gente adormecida con una serie de prestaciones sociales para tenerlos absolutamente cogidos y comiéndonos de la mano, y bueno, pues donde haya un pueblo absolutamente manipulable. Eso es lo que está diciendo la izquierda, porque eso es lo que la izquierda ha hecho siempre. Entonces, el discurso de Vox, evidentemente, despierta conciencias y es lo que no quieren. Contra todo pronóstico, ¿cuál diría Alex Navajas que es la línea editorial del diario El Mundo? ¿Se asemejaría más a Ciudadanos, por ejemplo? ¿En este tema en concreto? No, en general, durante la campaña electoral, el diario El Mundo. ¿A qué partido le asemejaría su línea editorial? Ciertamente Vox no, Podemos tampoco, Ciudadanos, PP, más o menos por ahí. Pero sorpréndeme. Esta es la encuesta que ayer preguntaban a los lectores del Mundo.es quién ha estado mejor de los candidatos en el debate. Pues digo, contra todo pronóstico, porque el Mundo.es no es un medio precisamente favorable a Vox, arrasaba Abascal con más de la mitad de los votos, 53%, seguido de Iglesias muy lejos con un 15%, Casado 13%, Rivera 9% y Sánchez 7%. Yo hubiera colocado a Rivera en segunda posición. Pero es verdad que desde el punto de vista de la izquierda, Iglesias estuvo bastante mejor que Sánchez. Oye, pero a ver si va a ser, a ver si va a ocurrir que resulta que la gente está pensando por sí misma y no aceptando todo lo que le dicen los grandes gurús mediáticos y políticos, de que Vox es la ultraderecha, de que es la vuelta al fascismo, tal. A ver si va a resultar que la gente
piensa por sí mismo sin escuchar solamente lo que repite el mantra mediático, y se están dando cuenta que estamos hasta el gorro de que haya unos señores, por ejemplo, de que se permitan jugar con la unidad de España, o de que haya unos señores que se permitan jugar con una serie de cosas con las que no queremos que se jueguen, y a pesar de que los medios de comunicación nos están diciendo el rey está vestido, el rey está vestido, el rey está vestido, resulta que, coño, que yo estoy viendo que el rey está desnudo. Entonces, aunque a mí todos los medios de comunicación, o todos los periodistas, o todos los grandes gurús que tienen cientos de miles o millones de seguidores en Twitter me estén diciendo que el rey está vestido, yo con mis propios ojos veo que es mentira. Entonces, si a mí me dicen que esto es un partido fascista, de ultraderecha, etcétera, oye, bien, eso es su opinión, es una opinión mayoritaria, es una opinión arrolladora, porque es el rodillo de lo políticamente correcto, pero yo mismo me estoy dando cuenta de que no es así, y de que los señores de Vox y Santiago Abascal están defendiendo unas cosas que son sensatas. Ale Navaja, Javier, periodista, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada en la que se ha celebrado la votación de investidura no a Pedro Sánchez. No ha reunido el presidente del Gobierno en funciones los apoyos suficientes, necesitaba una mayoría absoluta, 176 diputados, al menos, para ser nombrado presidente del Gobierno. 48 horas después, es decir, este jueves, tendremos la segunda votación. Valdrá sencillamente con más si es que no es decir, una mayoría simple. Nos vamos a publicidad, a la vuelta Xavier Horcajo, no se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta. Don Xavier Horcajo, muy bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? No a Pedro Sánchez. No hoy. Ya veremos qué pasa el jueves. Necesita porque están todos a la carrera. Una mayoría simple el jueves. Presidencia, más mi colección de cromos de aquellos que hacíamos cuando éramos chicos, 3 ministerios, 2 ministerios, veremos a ver el precio. Pero que han salido del Congreso todos como escopeteados. Hacerle propuestas a Echenique, que es la manera dulce, han quitado de medio a Iván Redondo porque también ponían algunos problemas. Iván Redondo es un tío bastante coherente, el asesor del presidente de funciones, bastante coherente, y todo su consejo era no, aléjate de eso, busca la centralidad política, no el radicalismo, olvídate de los indepes, olvídate de Iglesias, que con eso vas mal. Y al final le han dado un codazo, lo han dejado apartado, y yo creo que lo que vamos a ver en las próximas 24 horas no tendrá nada que ver con lo que hemos visto en las anteriores 24 horas, que parece que todo es imposible. El señor Sánchez esta mañana, minutos antes de que se celebrase esa votación de investidura, reconocía que no va a tener más remedio que asumir el gobierno de coalición, lo que otros llamamos Frente Popular. Lo que le puedo garantizar es una cosa, o más bien dos. Una de ellas es que, en fin, yo empecé diciendo que no había gobierno de coalición y hoy he asumido que va a haber gobierno de coalición. Entenderá al menos que algo me he movido, que he intentado llegar a un acuerdo. Y en segundo lugar, pues hombre, que ninguna de las políticas del Gobierno de España, como ninguna de las políticas del Gobierno de la Comunidad Valenciana, son decorativas. No lo son. Por tanto, a partir de ahí, pues si dejamos a un lado las diferencias y las descalificaciones sobre las propuestas que se puedan hacer, pues quizá podamos llegar a un acuerdo. Pues ese era Pedro Sánchez reconociendo que ya no va a tener más remedio. Sí, esto es lo que se llama un hombre de convicciones. Un hombre de hombre, por supuesto. No, porque el gobierno de coalición no. Sí, por algo conocemos a Sánchez por tener convicciones firmes, tanto como Mariano Rajoy. Por cierto, me decía antes José Javier Esparza que Iglesias lo está haciendo muy bien, que partía, y eso es cierto, de una posición de auténtica debilidad, porque venía de perder escaños. Y lo ha convertido en una posición de fortaleza. Eso es, y además sabemos que fuera del hemiciclo está Errejón con el tambor esperando. Sí, bueno, yo tampoco me preocuparía mucho por lo de Errejón. ¿No? No, Errejón... Pero es otra fuerza política a la izquierda. Errejón no es nada. Si pierde el apoyo de Prisa, que es quien asusta con el muñeco de Errejón, y a lo mejor esto... Errejón, en comparación con Iglesias, pues es como comparar a un premio Nobel con un aprendiz. No, de verdad, es un bluff total, lo del chico Errejón. No. ¿Tú crees que está sobrevalorado? Totalmente sobrevalorado, totalmente. Hay quienes dicen que es un genio de la política, que es un maestro. Completamente, yo en lo poco que le conozco, que no es gran cosa, me ha parecido un bluff. El otro no, el otro demostró ayer tener muchas conchas, con esa posición de jugador de millón, ¿no? Que parece que tal... Pero demostró ironía, demostró reproche, fino reproche,
y lo que dijo, hombre, estamos hablando de la defensa de los intereses de Unidas Podemos. Claro, yo no me lo sé, pero en cualquier caso lo que hizo fue muy coherente. A la vista está que al salir hoy del Congreso, insisto, han ido corriendo a llamarle a la puerta a decir, bueno, y además te damos esto, y además tendrás esto, y además tendrás lo otro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que tú dices. El resultante es que él, que era el que iba a ser abrazado por el oso, acaba siendo el que hace que el oso le pase el tarro de la miel. Pues oye, lo ha negociado bien. Nosotros no tanto, con estos titubeos, cambio de negociadores en el último instante porque lo ven perdido. Ahora es cuando hay que recordarle a Sánchez, pero tú no eras partidario de repetir elecciones. Tú no eres el que decías que si no salías el jueves ya no valía nada. Lo dijo Ábalos también. Ibas a ver al jefe del Estado y le ibas a decir que ya y que elecciones ya. Ábalos dijo que nadie piense en septiembre si la cosa no sale adelante en julio. Parole, que decía Mina. Vamos, que no hay valor para volver a pedirle el voto a los españoles y que va a gobernar. Ni siquiera el PSOE, Xavier, a pesar de que el CIL está mostrando una encuesta muy favorable. Es igual, va a gobernar con un profundo dolor de muelas. Y España cambia a gran velocidad y lo que hoy parece que es impulso favorable medido por Tezanos, que ahí tengo también mis dudas, puede tornarse en un viento desfavorable en septiembre. El propio presidente reconoce que la inercia de la economía española va a peor, que esto se puede parar, que podemos dejar de crecer empleo, que en fin, que estamos ante dificultades en las que yo creo que al final el Consejo Conservador del viejo PSOE, que sabe mucho de esto, trinca, gobierna y luego ya veremos lo que haces con ellos, ¿no? Ione Belarra, de Podemos, justamente después de la votación de investidura, de ese no a Pedro Sánchez. Por cierto, Podemos por la mañana arrancaba en una posición y Rufián y todo de no. Arrancaba los señores de Podemos en que iban a votar que no a Sánchez. Con el paso de las horas cambiaban y se iban a la abstención. Esquerra ha votado que no. Sí, ha votado que no, pero... Muy cabreado Rufián, que ha dicho que cuando esté ese pacto ya firmado hayan llegado a un acuerdo, ellos se sumarán. Eso sí que es teatro. El de Rufián. Hombre, claro, y el de Ione Belarra y todos estos. ¿Estos dónde van a tener una mejor oportunidad que con un gobierno de coalición? A ver. Vamos a ver las declaraciones de Ione Belarra justamente después de esa votación fallida para Sánchez. A todo lo que hemos planteado, el Partido Socialista ha dicho que no y solo hemos escuchado excusa tras excusa. Se está acabando el tiempo, creo que todo el mundo lo sabe, y ese tiempo que se está terminando obliga al Partido Socialista a moverse. Espero que sea pronto, porque nosotras hemos dado, creo, todos los pasos necesarios para construir ese gobierno de coalición y hasta el momento ellos no se han movido absolutamente nada. Creo que ha quedado claro en la sesión de hoy y esperamos que de aquí al jueves haya movimientos. El último gesto que hemos hecho, ya digo, el de esa abstención para seguir facilitando las negociaciones como hemos hecho en estos últimos 2 meses. Nosotras, dice Ione Belarra. ¿Se estaba refiriendo a Irene Montero Aya o mete en el saco a los hombres de Podemos? Esto es lo que está de moda ahora. Femenino genérico, ¿no? Sí, femenino genérico. genérico. Claro, dejando eso al margen, le está poniendo una velita, no sé si cree en alguien, pero le está poniendo una velita a quien sea para que se produzca el gobierno de coalición. Está clarísimo. Inés Arrimadas, en Ciudadanos, dan por hecho que habrá Frente Popular. Yo lo que he visto en este debate de investidura es que los partidos nacionalistas y populistas quieren que Sánchez siga en Moncloa. He visto el discurso del PNV, he visto el discurso de Esquerra, he visto el discurso de Bildu, he visto el discurso de Podemos y todos ellos quieren que Sánchez siga en Moncloa. Cuando Bildu se abstiene a una investidura de Sánchez sin ni siquiera saber en qué va a consistir ese gobierno, es porque Bildu sabe que para sus intereses, no los de España, los de Bildu, Sánchez es un buen presidente. Por tanto, si es bueno para Bildu, no puede ser bueno para el conjunto de españoles. Yo creo que hay voluntad por parte de los nacionalistas y de los populistas de hacer que Sánchez siga en Moncloa, lo hemos visto todos. Vamos a ver, los enemigos de España, ¿a quién prefieren? ¿A Sánchez? Claro que sí. Otegi dijo, queremos en Madrid PSOE y Podemos. Claro, pues evidentemente, ¿con quién van a ir mejor estos? ¿A quién le van a poder imponer condiciones después de haber favorecido la investidura? ¿A Sánchez? Abascal, antes, por cierto, de que comenzara la votación de investidura, ya afirmaba que ese gobierno de Frente Popular está por venir sí o sí.
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un teatrillo del Frente Popular, pero no tenemos ninguna duda de que más pronto que tarde se van a poner de acuerdo. Ya los líderes del Frente Popular, que son el señor Otegi y el señor Torra, han elegido a Pedro Sánchez y eso lo vamos a ver en los próximos días. Bueno, me pareció la no réplica. El señor Sánchez no replicó nada de lo que sostuve como portavoz de Vox y como representante de casi 3 millones de españoles. Yo creo que trató de visualizar un desprecio a esos 3 millones de españoles que han confiado en nosotros y yo creo que eso le define. Él está mucho más cómodo con Arnaldo Otegi que con nosotros. Está más cómodo con Otegi que con nosotros. Sí, eso es una obviedad, pero vamos a ver, aquí hubo una cena, no sé si se acordarán, en casa de un tal Roures, en la que se pergeñó este Frente Popular, Frentecillo Popular. ¿Cuándo se celebró esa cena, Xavier? Pues en verano de hace 3 años, y a partir de ahí se pusieron a trabajar y eso cristalizó en ese acuerdo Frankenstein que derribó a Mariano Rajoy. La moción de censura. Pero no es nada nuevo, o sea, llevamos 11 meses con un gobierno no tan descarado de coalición, es verdad, y un hecho, digamos, cambiante, que es que pues desde la Guerra Civil Española no había habido comunistas en el gobierno, ahora los va a haber, ya lo veremos, pero probablemente sí, y eso es relativamente cambiante, pero es la misma tónica y es la misma idea y es el mismo gobierno Frankenstein y las mismas ambiciones contrarias a pues, que la unidad de España prospere y contrarias a ciertos ambiciones de libertades y de liberalismo que necesita el país. Xavier, te lo están diciendo en pantalla, te tienes que marchar a hacer Pulso Económico, comienza en 7 minutos, te despedimos, muchísimas gracias. Muy a gusto contigo aquí. Como siempre, como siempre. Nos vamos a publicidad. Miriam Olivas a la vuelta nos va a traer la última hora de esas negociaciones entre Partido Socialista y Podemos, la oferta a Pablo Echenique. No se lo pierdan. 8 menos 5 de la tarde, nos quedan muy pocos minutos para finalizar el programa. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora de la negociación que Partido Socialista y Podemos siguen llevando a cabo a pesar del no? Podemos ha optado por la abstención, pero ha facilitado el no a la investidura de Pedro Sánchez. Pues la última hora, Javi, es que tras esa investidura fallida se han reactivado las negociaciones entre Partido Socialista y Podemos. Así lo ha confirmado Carmen Calvo cuando ha asegurado esta tarde que ha llamado a Pablo Echenique, la persona que se encarga de negociar con el Partido Socialista este tipo de cuestiones. Además, Pedro Sánchez ha estado reunido en el Congreso de los Diputados con las cabezas visibles de su partido, con Adriana Lastra, con Carmen Calvo, con José Luis Ábalos y también con María Jesús Montero para perfilar la nueva estrategia tras la nueva decisión de Podemos, la decisión sorpresa de Podemos de abstenerse en esta sesión de investidura. Estas negociaciones parecen salir principalmente por este gesto, el gesto de Unidas Podemos, que tenía decidido al principio de la mañana decir que no. Así lo confirmábamos, lo podíamos ver con el voto en contra que ha dado Irene Montero, que ha votado telemáticamente. Su voto se ha hecho a las 9 de la mañana y era un no. Podemos ha decidido a lo largo de la mañana flexibilizar su postura y abstenerse a la investidura de Pedro Sánchez. Más alternativas, ¿por qué se han puesto a retomar estas negociaciones? Carmen Calvo ha salido públicamente esta mañana y ha dicho que aceptan que una persona importante de Unidas Podemos, refiriéndose claramente a Irene Montero, obtenga un rango importante en el nuevo gobierno. Vamos a recordar lo que ha dicho la vicepresidenta en funciones. Ellos pusieron sobre la mesa, y esto ha sido público, yo no desvelo nada, que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado, porque nosotros no hemos tenido nunca vetos para construir un gobierno de 2 partidos. Yo ayer llamé al señor Echenique por la mañana. A las 12 empezaba la investidura, todo el procedimiento parlamentario, y yo le llamé a él para ver antes de las 12 qué se podía responder a la última oferta que hicimos nosotros el día de antes, ya muy entrada la noche, muy avanzada la noche. Es decir, dejamos una última propuesta. Yo le llamé para ver cómo, en fin, qué reacción tenía su grupo parlamentario y la posición fue volver a empezar desde el principio de 2 días antes, a 20 minutos de empezar el presidente su discurso.
Todo esto también se ha sumado al tono más suave que tenían ambos partidos, tanto Unidas Podemos como Partido Socialista, en la sesión de investidura con las declaraciones de sus diferentes líderes. Por lo tanto, esta mañana nos hemos levantado con una información del periódico que afirmaba que el Partido Socialista le había ofrecido a Podemos una vicepresidencia social, además del Ministerio de Juventud y Vivienda, algo que para Podemos era insuficiente. Ahora mismo PSOE estudia ampliar esos ministerios, aunque aún no sabemos cuáles serán, porque quieren prevalecer y quieren dejar ocultas esas negociaciones para que no interfieran de cara a la opinión pública. Quedan 48 horas y tendremos que ver qué pasa con estas negociaciones, Javi. Muchísimas gracias, Miriam, por esa última hora. Van a seguir, lógicamente, como era de esperar, esas negociaciones. En 48 horas, como ha apuntado Miriam, va a tener lugar la segunda votación en el Congreso de los Diputados. La sesión se va a abrir a la 1:30 de la tarde, pero, según ha dicho Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara, el resultado no se va a conocer más allá de las 2:25, que es la hora a la que hoy se han ofrecido los resultados. Es decir, que el jueves a las 2:25, 2:30, conoceremos si Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno. Necesita más si es que no es. Es decir, una mayoría simple. Está la cosa muy clara y las matemáticas no engañan. Si Podemos vota que sí, Esquerra también lo va a hacer, porque hoy Rufián así lo ha reconocido, que cuando haya pacto PSOE-Podemos, Esquerra no va a ser un obstáculo. Y aunque PP, Ciudadanos y Vox voten que no, esa investidura va a salir adelante. Volvemos mañana, les dejamos ahora con Pulso Económico. Recuerden que en el torotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis de la actualidad. No se pierdan, por cierto, los artículos de Carlos Esteban. Nosotros volvemos mañana a las 6. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa.